urbanística y todo lo demás. Entonces des en cuenta que eso que él lo trajo hoy como la gran novedad, pues los habitantes ya lo estaban documentando hace más de 5 y 7 años. Entonces es la falta de sintonía que existe entre los datos objetivos y las experiencias reales que la comunidad está vivenciando en su cotidianidad. Muchas gracias. A continuación, Cristian Cifuentes, el título de su investigación es Acuicultura o el cultivo de nuestros mares. Buenos días, mi nombre es Cristian Cifuentes, terminé mi doctorado en Texas A&M en febrero de este año y en marzo comencé a trabajar como profesor en la Universidad Austral de Chile. Yo soy chileno y vengo a participar de los clubes de ciencia de este año, un poco tomando la idea para en el futuro plantearlo también en mi país porque me parece una idea estupenda. Yo trabajo en el área de ingeniería naval y oceánica, particularmente en acuicultura. ¿Qué hace uno? Generalmente cuando uno dice que es ingeniero naval, la gente piensa que uno es oficial de marina. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es, como ustedes ven acá, desarrollo de naves y artefactos navales. En este caso tenemos un proyecto que se desarrolló en Chile, que son los taxis fluviales en la ciudad de Valdivia, donde yo vivo. En este caso, como ustedes pueden ver, nosotros hicimos todo el desarrollo de formas de esa embarcación y además esa embarcación ocupa energía solar para propulsarse. Por lo tanto, no hay una gota de petróleo ahí, es autosustentable, que es lo que estamos buscando en el futuro. En el caso de la ingeniería oceánica, se trata de lidiar con estas plataformas, por ejemplo, de extracción de petróleo que tienen que mantenerse en la misma posición en el mar. Esta foto es particular porque los dos barcos que se ven al lado de esa plataforma también fueron construidos en la ciudad de Valdivia y tuve la oportunidad de participar en uno de esos proyectos. Esa foto es en Canadá, en el Mar del Norte. Otra de las cosas que nosotros hacemos en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería en Valdivia es trabajar hoy día en energías renovables, que es uno de los temas candentes en el mundo. Nosotros hemos desarrollado sistemas para obtener energía por olas, que es la foto que tenemos en la derecha abajo, sistemas para obtención de energía por corrientes, que es lo que tenemos en la parte superior, y esto que tenemos al lado izquierdo es un robot autónomo que es capaz de mapear el fondo marino, por lo tanto con eso nosotros podemos diseñar sistemas de amarre para lo que viene ahora a continuación. Chile es el segundo productor mundial de salmón, siendo Noruega el primero. Nosotros en el sur de Chile tenemos millones de este tipo de jaulas. En cada una de esas jaulas tenemos alrededor de 40.000 salmones. Acabo de leer en ese periódico que nos dieron en la mañana que Colombia también está promoviendo la acuicultura. Por lo tanto, el cultivo de los mares es una de las cosas que no hemos hecho y que es la próxima frontera para ayudar a suplir la demanda de alimentos que tenemos en el mundo con el crecimiento de la población global. Bajo el agua, eso luce de esta manera. Tenemos redes, tenemos pesos, tenemos plataformas alimentadoras. Ahora, lo que nosotros necesitamos conocer es cuáles son las fuerzas que están involucradas en esas redes para poder diseñar los sistemas de amarre que permitan que estas estructuras estén fijas en el mar. Y eso es lo que yo hago. Yo desarrollé como parte de mi investigación doctoral un modelo numérico para poder estimar las fuerzas y deformaciones sobre las redes y de esa forma diseñar todos los sistemas de amarre. Además, podemos determinar la interacción entre estas redes y estas plataformas de gran volumen, por lo tanto podemos obtener el dimensionamiento de todos los elementos de amarre y fondeo para que estas estructuras no deriven en el mar y terminen, por ejemplo, con problemas como los que se han visto en Noruega, en donde los salmones que han sido cultivados en estas condiciones particulares escapan al medio ambiente y terminan pasando infecciones, por ejemplo, a los peces que están afuera en condiciones naturales. Por lo tanto, de ahí la importancia de poder tener estos modelos numéricos para hacer una estimación previa antes de que los sistemas estén en el agua para poder asegurar su correcto funcionamiento. Así que esa es mi parte de la presentación y muchas gracias. Ahora escucharemos a Jorge Eduardo Santos. El título de su investigación es Modelo de texto escolar en el contexto colombiano. Buenos días.
Pues como ya escucharon, mi investigación es sobre un modelo de texto escolar digital para el contexto colombiano. Es un tema que todos hemos manejado porque todos hemos estado en la escuela, entonces pues estamos familiarizados con su utilidad, el apoyo que a veces nos daban en casa utilizando con base en esos textos, la colaboración con otros compañeros, con los hermanos, con familiares, el hecho de poder usar el texto para que uno mismo aprenda solo, sin interacción de otra persona, que se apoya en diferentes estilos discursivos en la escuela para diferentes estilos de aprendizaje, pero pues esa diversidad también tiene una línea editorial que puede, digamos que, ser tendenciosa para la enseñanza de una persona. Aquí vemos un ejemplo del gobierno mundial, el nuevo orden del mundo. Yo tengo en mi casa un libro que dice que las fronteras de Colombia incluyen algo que ya Nicaragua tiene. La diversidad de los textos escolares que necesita Colombia, pues por ejemplo, debe responder a las 68 lenguas que maneja nuestro país y que en la Constitución Nacional y en la legislación, en los acuerdos que se tienen con las comunidades minoritarias, se exige que se dé la educación en esas lenguas. Y pues precisamente los sitios de mayor crecimiento demográfico coinciden bastante con ello, y también el hecho que en los sitios poblacionales pues hay diferentes idiosincrasias y diferentes culturas, y a eso no se responde. Entonces esa diversidad hace que, dependiendo de la editorial, tengamos diferentes ofertas, pero que le sirvan para el docente en algún tema y en otro no. Se quedan cortos también en el uso, pues es un pedazo de papel. Y gracias a la legislación colombiana se quedan en el colegio y no llegan, en el caso de los colegios oficiales, a las casas de los estudiantes. O otros profesores pues entonces dicen, vamos a usar guías, vamos a preferir los apuntes, y pues lo que se busca es diseñar un modelo de texto escolar. Para eso se usa un diseño de desarrollo de software. Encontramos pues unos usuarios que son pues obvios, el administrador, el docente, los estudiantes, y desde acuerdo a varias encuestas y estudios que ha hecho el Ministerio de Educación y que yo hice, encontramos unas características funcionales. Seguimos una fase de elaboración. Vemos aquí unos casos de uso que coinciden con que un texto escolar digital en Colombia debería tener 3 componentes particulares: un repositorio de objetos de aprendizaje, un gestor de contenidos y un entorno virtual de aprendizaje. Bueno, ya se me acabó el tiempo, entonces pues muchas gracias. Bueno, y por último tenemos a Paola Duarte. El título de su investigación es Biotecnología, una opción de vida para la juventud. Gracias. Buenos días, mi nombre es Paola Duarte, yo soy ingeniera biológica de la Universidad Nacional, hice una maestría en biotecnología en la misma universidad. Actualmente hago parte del equipo de la Tecnoacademia Casuca, con los chicos que vamos a tener la oportunidad de trabajar durante esta semana. Entonces me pareció muy interesante mostrarles a ustedes en qué tipo de proyectos de investigación, pues en el área que yo manejo, son los que los chicos están involucrados. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos llevado a cabo un proyecto en conjunto con el área de Tecnoparque en Casuca para diseñar prototipos funcionales que sean de materiales económicos, que sean aplicables al campo, que además de eso utilicen energías renovables, que sean de fácil manejo y operación para los productores, principalmente de frutas como la fresa y la mora, productores pequeños del área de Cibaté y de municipios cercanos a donde se encuentra la Tecnoacademia. Entonces, pues con los chicos hemos identificado, por ejemplo, un tratamiento adecuado para descontaminar la fruta o higienizarla, y ya en el área de Tecnoparque nos han realizado la parte de diseño y construcción de los prototipos para
desde la parte en el momento en que llega la fruta hasta cuando ya se tiene que empacar y transportar ya transformada. Bueno, este tipo de proyectos, por ejemplo, impacta a distintas asociaciones y productores de fresa en la región. Bueno, hay otro proyecto de investigación que hemos trabajado con ellos sobre la producción de biocombustibles, específicamente bioetanol, empleando residuos orgánicos. Bueno, entonces ellos realizan todo este proceso de fermentación, obtención de los resultados, y es muy importante destacar en este punto que no ha sido un trabajo en el que hemos hecho nosotros solos en el laboratorio, sino que ha sido un trabajo multidisciplinario en el cual pues aprendices del área de nanotecnología, química y los líderes, mis compañeros también han trabajado activamente en este tipo de proyectos. Y finalmente hemos trabajado con ellos en un proyecto para identificar la biodiversidad que se encuentran en embalses y lagunas cercanas a donde se encuentra la Tecnoacademia, con el objetivo inicialmente pues, de generar un banco de microalgas con el cual podamos de pronto identificar específicamente microalgas que nos ayuden por ejemplo, en procesos de bioremediación y producción de biofertilizantes. En el área de Tecnoparque también nos han ayudado a generar un prototipo y a construir el ambiente donde vamos a realizar como la propagación de estas microalgas. Finalmente, pues estos más o menos son algunos de los chicos con los que trabajamos allá y considero que este tipo pues, de iniciativas y proyectos desde la experiencia que he tenido no solamente lo enriquecen a uno profesionalmente, sino que además de eso impacta millones de vidas y creo que hace que los chicos hagan un uso productivo de su tiempo libre y exploten muchos talentos y potencialidades que ellos tienen. Además de eso los involucran en proyectos de investigación de problemas reales que se encuentran en su comunidad y les hacen ver la ciencia de pronto como uno de sus opciones como proyectos de vida y generar como desarrollo, que de pronto generen desarrollo y cambios sociales en el país. ¿Listo? Gracias. Bueno, pasamos a las preguntas a nuestros instructores. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Ávila, la pregunta va para Marcela. Nosotros con la ayuda de estudiantes de biología de doctorado de la Universidad de los Andes desarrollamos una aplicación móvil que le permite a las personas reportar la biodiversidad que encuentra en cada uno de los recorridos que hago de la ciudad. Tú hablabas de ciencia participativa y de ciencia abierta. Hay dos barreras que yo quiero consultarte cómo las estás solucionando. Primeramente, a la gente no le gusta que la tomen como un display de datos para que esté a toda hora reportando información y es muy difícil que la persona lo haga. Lo segundo es de qué manera estás curando tú los datos y te cercioras que los datos sean fiables. Y una tercera pregunta, no sé si va a ser más complicado, es de qué manera tu proyecto o si en algún momento se llega a convertir en un negocio, ¿cómo va a ser sustentable? ¿Cómo vas a obtener dinero si tienes que incentivar a los avistadores o a las personas que te van a dar los reportes? Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante lo que cuentas que se está haciendo. El nombre, como se conoce, digamos desde la parte de geografía, lo conocemos como información geográfica voluntaria. Geográfica porque tiene coordenadas, digamos si tú lo reportas desde tu celular y también, aún si lo reportas desde tu computador, pues toma la localización del IP o como sea. Realmente, creo que me voy a ir primero con la última y luego me recuerdas si se me olvidar. Realmente no es un problema y de hecho no es un problema incentivar a la gente porque realmente las iniciativas, por ejemplo, lo que se está haciendo con redes sociales como Twitter es porque la gente quiere reportar, porque aun cuando reportas, cuando contribuyes información, tienes más información de alrededor. Te cuento una cosa, hace 2 días hubo un incendio donde yo vivo ahí en California y yo rápidamente pues quise reportar solo como para tener datos para mi tesis. Quería como reportar a ver cómo era la gente, cómo estaba reportando e inmediatamente pues ya había más acerca de cómo se veía el incendio desde otras zonas. La gente decía que no era grave
Y de hecho, si por ejemplo lo piensas como desde la perspectiva de Citizen Science, o sea, esto es respecto a redes sociales, que es una información que no es muy confiable, que tocaría hacerle muchísimos más filtros. Por ejemplo, yo quiero filtrar los reportes de la gente de Twitter, los que mencionan que está lloviendo, y alguien puede reportar, están lloviendo maridos. Entonces, ¿cómo sacas eso? Realmente ese es el análisis de contenido que estamos haciendo en frecuencias de palabras, y sí hay técnicas para hacer esos filtros. Y por el otro lado, desde lo de Citizen Science, lo de ciudadanos reportando para proyectos científicos, hay iniciativas que le llaman de no me acuerdo la palabra en español, pero se llama gamification, que es, o sea, que creas como un juego, la gente tiene puntos por reportar, por contribuir. Y es interesante porque muchas de las cosas que nosotros hacemos sí las hacemos por ese tipo de juegos, por ese tipo de puntos. Eso de gamification que te digo tiene mucho boom ahorita. Y no me acuerdo las otras preguntas, dime. Acostumbras a la persona que tienes que darle como un incentivo, la persona se va a viciar, ¿cierto? Sí. Entonces, si ya no va a recibir puntos, si ya no va a recibir incentivos, tú no vas a recibir más datos. Pero ¿sabes cuál es? Mostrar la utilidad. Por ejemplo, mira cómo funciona Waze. Sí. Yo quedé sorprendida porque aquí en Colombia lo usan muchísimo. Y siento, por ejemplo, sí, la gente no usa Google Maps para ir a buscar sus direcciones, pero quiere reportar cómo está el estado de la vía porque quiere también, pues quiere saber cómo, o sea, cuando vas buscando un sitio, quieres saber, quieres tener esos reportes de otra gente para que te oriente un poquito por qué vía te vas a ir con menos congestión. Entonces, en la medida en que la gente vea la utilidad, empieza a funcionar mejor. Sí creo que, por ejemplo, programas de eso en Estados Unidos, como te mencionaba, el de Did You Feel It, tienen que tener muchos años para que tomen esa experiencia. Porque, por ejemplo, ellos reportan, o sea, llenan un formulario de cómo sintieron el sismo, pero un tiempo después es que empieza a haber esa retroalimentación, y ya cuando la gente, en vez de tener un mapa de intensidad del sismo como tal, tiene un mapa de cómo vas a sentir el sismo, pues ya empiezan a ver como la utilidad de esa información. Pero creo que la parte inicial es un poco más difícil, específicamente que me dices para mi trabajo. Realmente fue una limitación cuando lo pensé hacer aquí en Colombia. Mi motivación inicial fue aquí en Colombia trabajar con deslizamientos, porque yo decía, sí, la gente sabe que va a llover, pero no sabe qué vías van a estar afectadas. Pero realmente quería comparar con reportes de gente también entrenada y cuáles eran las diferencias. Entonces lo estoy usando con un programa ya establecido en Estados Unidos, que la gente reporta el clima, y estoy comparando con información de redes sociales. Entonces, así pues como que me da una idea de cuáles son esos incentivos, como tú dices, cuáles son las palabras que la gente va a usar más frecuente, cuáles son las características geográficas de dónde van a estar esos reportes. Bien, buenas tardes. Esta pregunta es para el doctor Joan en relación a lo que nos mostraba de las representaciones de los niños en cuanto a la violencia y el tema de territorialidad. Inmediatamente vi las imágenes, me acordé de un documento del doctor Marcel Zimmerman, donde también hay unas representaciones de Bogotá, y en vez de pintar un contorno de un territorio normal, pues se pintaba un arma, un puñal, un arma de fuego. Mi pregunta es la siguiente, pues a partir de esa construcción, ¿qué viene después? ¿Cuál es el paso siguiente? Puesto que en este caso de Zimmerman se generó un documento a través de una sensibilización de la educación ambiental para ciudadanas de este siglo, pero yo quisiera saber, pues de pronto por tiempo no se alcanzó, ¿qué viene a continuación después de la representación o de estos hallazgos que se han encontrado en el documento? Gracias. Bien, pues realmente el tema de la seguridad para nosotros en América Latina es un tema muy sensible. Implica que la posibilidad de tener una repercusión en segundo o tercer nivel está bastante limitada, porque, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a ver degradaciones en ciertas áreas de las ciudades,